La estructura de Active Directory es un grafo arbóreo, es decir, una estructura de grupos jerárquicos. El elemento principal o de referencia son los dominios, que se agrupan en árboles y estos a su vez en bosques. Dependiendo de los dominios, tenemos los dominios hijo o subdominios y las unidades organizativas. Los elementos más básicos de que se compone un directorio son los objetos, que son conjuntos únicos de atributos. Un objeto representa un recurso específico dentro de la infraestructura, como puede ser una cuenta de usuario concreta, una computadora o una unidad organizativa. Los atributos son las características con las que se define un objeto. Un ejemplo claro son los atributos de nombre de usuario y contraseña del objeto cuenta de usuario. Dado que hay atributos que se relacionan entre sí o que suelen ir asociados, se emplean también los esquemas, que son conjuntos de atributos específicos de ciertos tipos de objetos. Estos esquemas, además, son personalizables. Por encima de los objetos tenemos los contenedores, entre los que encontramos los dominios, los sitios y las unidades organizativas. Sería el equivalente a una carpeta o directorio de un sistema de ficheros. Una carpeta puede contener otras carpetas y archivos, y lo mismo ocurre con las subcarpetas. Así pues, un contenedor puede contener objetos y otros contenedores, y al igual que los objetos, los contenedores también tienen atributos. Hay que entender que los contenedores no son objetos, solo conjuntos de estos. No tienen entidad propia por sí mismos, y de nada sirven si no contienen objetos. Los objetos, para poder ser referenciados, para poder hacer consultas a la base de datos, necesitan tener un nombre. Para gestionar los nombres de contenedores y objetos, se utiliza el protocolo LDAP, que son las siglas en inglés de Protocolo Simplificado de Acceso a Directorios. LDAP es una convención de nomenclatura de objetos y contenedores, y consta de un árbol de entradas de directorio, cada entrada con sus atributos y cada atributo con su propio nombre. Un nombre distinguido, o DN, es el nombre completo de un objeto, incluyendo la ruta en la estructura del directorio. Así, por ejemplo, una cuenta de usuario de Juan Nadie en el dominio Mi Empresa del directorio activo de la compañía tendrá el nombre común o CN Juan Nadie y el componente de dominio o DC Mi Esto se suele representar como DN:CN Juan Nadie DC Mi Empresa, aunque como solemos usarlo, por ejemplo, para acceder a la cuenta de una computadora, es escribiendo una doble barra invertida seguida de Mi Empresa, otra barra invertida y el nombre común de usuario. Además, un usuario puede tener otros atributos como la unidad organizativa, que es una forma genérica de referirse a un departamento de la organización. Para nuestro ejemplo, Juan Nadie podría trabajar en recursos humanos, o la dirección de su correo electrónico, que sería el atributo mail. Además de este ejemplo, Active Directory también admite más convenciones de nomenclatura aparte de los nombres distinguidos. El catálogo global es un servicio para localizar objetos en red. Por ejemplo, una impresora o un sistema de almacenamiento compartido. Cuando creamos un objeto en Active Directory, le asignamos un identificador único cuya referencia se incluye en este catálogo que, a modo de listín telefónico, nos ayuda a localizar los recursos. El identificador que se asigna a cada objeto se llama GUID, o Identificador Global Único, y no varía aunque se mueva a otra parte del dominio, ya sea de forma física en la infraestructura o lógica en el esquema organizativo. Uno de los objetos principales en Active Directory es el usuario. El usuario es una persona o proceso que necesita acceder a un recurso. Como vimos en el ejemplo anterior, un usuario puede tener múltiples atributos, como nombre de usuario, contraseña, dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc. Los grupos son conjuntos de usuarios o de cuentas de usuario en computadoras. Los grupos no son contenedores de objetos, sino listas de estos que facilitan la gestión del dominio al administrador del sistema. Existen dos tipos de grupos, de seguridad y de distribución. Y sean del tipo que sean, se caracterizan por tener un alcance de aplicación a nivel de dominio, árbol o bosque, lo que se conoce como alcance local, global o universal. La administración de políticas se simplifica mediante políticas de grupo,
que no se aplican a grupos, es decir, listas de objetos, sino a unidades organizativas específicas.